Amigos y amigas de Radio América, bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa espiritual Corazón Limpio. La palabra de Dios que semanalmente compartimos y meditamos es una lámpara para nuestros pies y una luz para nuestro camino. Salmo 119, 105. Que ahuyenta las nubes de la duda, de la incertidumbre, despojando nuestro camino de conocimiento del misterio de Dios y como consecuencia del misterio del ser humano. Hoy haremos un breve recorrido por el Nuevo Testamento. Para eso nos valdremos del Evangelio de Lucas en el capítulo 1, versículos del 3 al 4. Ello pone en el comienzo de su obra una pequeña introducción en la que informa cuál es el propósito de su obra y qué método empleó para la composición de su Evangelio. Lucas dice que se informó cuidadosamente para contarlo todo con precisión y, aunque su objetivo no es histórico, sino teológico, pretende confirmar las enseñanzas que ya han recibido los destinatarios de su escrito. Este nos ayudará a tener una idea de cómo se formó, del contenido y de la finalidad del Nuevo Testamento. Texto: Lucas 1, 3, 4. También yo he creído oportuno, después de haber investigado cuidadosamente todo lo sucedido desde el principio, escribirte una exposición ordenada, ilustre Teófilo, para que llegues a comprender la autenticidad de la enseñanza que recibiste. Segundo Timoteo 3, 14 a 17. Pablo habló: desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda obra buena. Los libros que componen el Nuevo Testamento. Lo que presentamos enseguida no pretende ser algo completo, solo mostrar brevemente los escritos que después de un amplio debate en la Iglesia de los primeros siglos fueron aceptados como patrimonio común de la Iglesia de todos los tiempos. Usando la imagen del Arco del Triunfo de París o de Roma, o para los uruguayos podría ser la puerta de la ciudadela, podemos decir que a. La base es formada por los libros históricos, es decir, los 4 evangelios y los hechos de los apóstoles. El protagonista es el Jesús histórico y el Jesús de la fe. En los hechos de los apóstoles, aunque se habla de los apóstoles, sobre todo de Pedro y Pablo, el verdadero protagonista de la obra es el Espíritu Santo. B. Las paredes laterales del arco son formadas. Una pared es formada por las 13 cartas, epístolas de Pablo. Estas fueron destinadas 9 a comunidades concretas y 4 a los primeros líderes de las comunidades. En el caso, 2 a Timoteo, 1 a Tito y 1 a Filemón. Si admitimos, como hacen algunos exegetas, que la carta a los hebreos fue escrita por Pablo, entonces Pablo escribió 14 epístolas y las epístolas generales son 7 en lugar de 8. La otra pared es formada por las cartas, epístolas de otros autores.
destinadas no a comunidades específicas, sino a todos los cristianos. A los cristianos judíos, hebreos, Santiago, Judas, y a los cristianos gentiles, primera y segunda de Pedro, primera y segunda y tercera de Juan. La puerta del arco de triunfo es el lugar donde los cristianos son convidados a pasar para entrar en la salvación y continúa hacia la madurez de la fe, imitando a Jesús. Judas no mencionó directamente que su escrito era para los cristianos judíos, pero podemos afirmarlo por su contenido. C. El techo es formado por el libro del Apocalipsis. Yo viví en Madrid y cuando visité Santiago, vi el pórtico de la gloria en la Catedral de Santiago de Compostela, en España. En la parte superior del pórtico hay un arco donde podemos ver la figura de Jesús sentado en el trono y alrededor de él vemos 24 ancianos que sonríen preparando sus instrumentos musicales para tocar una música de alabanza para el Señor Jesús. Esta imagen nos recuerda el libro de Apocalipsis que nos dice que Jesús vendrá, pero ahora está sentado en su trono como Señor de la historia. Primera y segunda y tercera de los evangelios sinópticos. Se conocen con este nombre los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas a causa de su idéntico esquema para presentar la vida de Jesús que permite ponerlos en 3 columnas y darles una mirada de conjunto. Sinopsis. Antes de ellos, las acciones, las enseñanzas de Jesús, su muerte y resurrección se transmitieron primero oralmente y después en pequeñas colecciones escritas. Mateo. Esta fue presentada a Jesús por sus lectores cristianos judíos del norte de Palestina, como el ley Mesías en quien se han cumplido los anuncios proféticos del Antiguo Testamento. Él es hijo de David, hijo de Abraham, que vino para cumplir la promesa de Dios. Mateo 1:1. La comunidad cristiana es el nuevo Israel que ha heredado las promesas y la misión del antiguo Israel y que deberá vivir en obediencia a Dios hasta que el Señor llegue al final de los tiempos. El Evangelio está estructurado en 5 grandes discursos, teniendo al centro el Sermón del Monte en los capítulos del 5 al 7. Marcos. Los destinatarios son cristianos gentiles, probablemente de Roma. Este evangelio fue conocido por Mateo y Lucas. Marcos quiere llevar de la mano a sus lectores para que descubran la verdadera identidad de Jesús. Pero su misterio se revela solo a quien hace una lectura sin prejuicios y comprometida con la práctica del reino y está dispuesto a seguir al Maestro hasta la cruz. Estos descubrirán la verdadera identidad de Jesús, que es el Mesías, el Hijo de Dios, como leemos en Marcos 1:1. Lucas, ayudante de Pablo y de origen gentil, escribe su evangelio para una comunidad griega. Este evangelio continúa en el libro de Hechos de los Apóstoles, del mismo autor. Para Lucas, Jesús, el hombre perfecto, es la clave y el centro de la historia. Él vino para toda la humanidad. En él se ha manifestado la salvación de Dios y también
la ternura y la compasión del Padre para todos los necesitados. Por eso los creyentes pueden confesarlo como el profeta, Mesías, Salvador, Señor, Hijo de Dios. Lucas nos dice que para ser discípulos de Jesús y participar de su salvación hay que convertirse y testimoniarlo a Él hasta los confines del mundo. Juan está dirigido a una comunidad que vive en Palestina y está en crisis por sus tensiones internas, debido a que muchos abandonaban la fe cristiana y por sus tensiones externas que venían del enfrentamiento con la religión judaica, que después de la destrucción del templo en el año 70 se radicalizó. El autor de Evangelio intenta animar a una comunidad que sufre y vive desorientada en su fe. Jesús es el Verbo eterno del Padre, que desde el origen es creador junto con el Padre y la manifestación de su amor para la humanidad toda. Juan 3:16. Jesús se identifica con el Hijo amado del Padre y su muerte en la cruz, lejos de ser un escándalo, debe ser comprendida como gesto del amor de Dios. Jesús nos reveló el Espíritu Santo como consolador, Juan 14:16, Espíritu de verdad, Juan 14:17 y 16:13. En Juan, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo forman la Trinidad Santa que actúa en la creación y en la redención del mundo. Los Hechos de los Apóstoles. Se trata de una historia de la difusión del cristianismo a partir de la ascensión de Jesucristo y Pentecostés hasta la llegada del Pablo a Roma, capital del imperio. Escrita por el evangelista Lucas, es una especie de segunda parte del Evangelio. Fue escrito después de este. La iglesia es la comunidad de los testigos de Jesús guiados por el Espíritu Santo. Lucas quiere poner de relieve algunos trazos centrales: el protagonismo del Espíritu Santo, la misión que da sentido a los seguidores de Jesús para comunicar la buena noticia traída por Jesús, la experiencia de la fraternidad basada en la oración, la solidaridad y la celebración de la Santa Cena. En los capítulos 1 y 2 encontramos el comienzo de la iglesia. En los capítulos del 3 al 5, la iglesia ya está establecida en Jerusalén. En 6, 11 a 18, la iglesia llega en toda la Judea y hasta Samaria. En los capítulos del 11, versículos 19 al capítulo 28, la iglesia ya llega hasta los confines del mundo en aquel momento conocidos. La expansión de la iglesia continuó desde entonces hasta hoy con el auxilio de todos aquellos que creyeron en Jesús y se hicieron sus testigos. Las cartas epístolas de Pablo. Se trata de la correspondencia que el apóstol Pablo mantuvo con las comunidades fundadas por él. El punto de partida de Pablo es la muerte y resurrección de Jesucristo, del cual saca su enseñanza para la vida del cristiano. Pablo quiere con sus escritos animar y orientar a las comunidades y personas a las que se dirige. Por eso los temas son tan variados. Pablo, gran conocedor del Antiguo Testamento, por haber sido discípulo de la prestigiosa escuela de Gamaliel, se sirve de las Escrituras para interpretar los problemas que acometen las comunidades cristianas y relacionarlos con la novedad de Cristo.
Podemos decir que él los dejó un método muy interesante que establecer un diálogo entre la fe y el contexto vital donde las personas viven y actúan. Sus cartas nos ayudan para preservar la sana doctrina y una vida de santidad. Pablo escribió las 13 cartas o epístolas. A. Las epístolas a las iglesias son 6. Romanos, primera y segunda de Corintios y Gálatas, primera y segunda de Tesalonicenses. En la epístola a los Gálatas nos encontramos como un resumen de la predicación de Pablo. Los gentiles en Cristo son parte del nuevo pueblo de Dios y son guiados por el Espíritu Santo. En Romanos, Pablo, en los capítulos 1 y 2, dice que gentiles y judíos todos son pecadores. En los capítulos del 3 al 8 se dice que la ley es buena, pero por la codicia del pecado. No podemos cumplir la ley, por lo tanto, la ley nos muestra el pecado, pero no nos da la salvación que solo encontramos en Cristo. Es a través de la muerte y la resurrección de su Hijo que Dios reina en nosotros y nos hace capaces de hacer toda la justicia. Por la fe somos salvos, santificados y vivimos por el Espíritu Santo. En los capítulos del 9 al 11 se dice que por fin también los judíos serán salvos y en Jesús judíos y gentiles alabarán a Dios. En los capítulos del 12 al 16 se habla de la vida en santidad y los creyentes son invitados a ofrecer sus vidas como sacrificio vivo. En primera y segunda de Corintios, Pablo responde a problemas concretos planteados por los creyentes de la comunidad. En la primera carta a los Corintios, Pablo trata de temas como inmoralidad, cuestiones sobre el matrimonio, sobre las carnes sacrificadas a los ídolos, enseñanzas sobre la Santa Cena. Primera de Corintios 11. Los dones espirituales 12. La preeminencia del amor 13. El habla en lenguaje y la profecía 14. Resurrección de los muertos 15. En la segunda carta a los Corintios, Pablo defendió su identidad de apóstol. En el capítulo 4 dice que nosotros tenemos el tesoro en vasos del barro. En el capítulo 5, él habla de la reconciliación con Dios y entre nosotros, recordando que reconciliados con Dios por medio de Cristo nos tornamos embajadores de la reconciliación. La primera y la segunda carta a los tesalonicenses hablan del regreso del Cristo. Este no será inminente, por lo tanto cada uno debe vivir sin cesar las actividades cotidianas y dedicar la vida a la oración. B. Las epístolas de la prisión son 4: Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón. En este tiempo, Pablo no tuvo actividad ministerial, dedicó más tiempo a la reflexión y por eso tenemos en estas cartas una doctrina más elaborada. En la dificultad podemos aprovechar para que salgan cosas buenas. En Filemón, Pablo pidió a éste que recibiera de vuelta a Onésimo, un esclavo de Filemón que se había escapado. Pablo dice que lo recibiera no ya como esclavo, sino como hermano, y si en algo él iba a ser perjudicado, Pablo mismo iría a compensarlo económicamente. C. Las epístolas pastorales son 3: primera y segunda de Timoteo y Tito. El asunto de estas cartas es sobre el liderazgo. Además se habla de buen gobierno en la familia, en la iglesia
y en la sociedad, sobre el discipulado y sobre el testimonio de fe. Las epístolas generales o de otros autores. Se trata de 8 cartas que van dirigidas por varios autores a los cristianos judíos y a todos los cristianos. Hebreos. No sabemos quién es el autor, pero él está muy familiarizado con el tabernáculo del Antiguo Testamento y el sistema de sacrificio. Esta carta está destinada a los cristianos judíos. El autor mostró a Jesús como Hijo de Dios, superior a los ángeles y a Moisés. Ella quiere mostrar que Jesús es el sumo sacerdote perfecto, que ofreció el sacrificio una única vez y de manera definitiva. Su orden sacerdotal no es según los levitas, sino según Melquisedec. Por eso es sacerdote eterno. Él es la víctima de la inmolación. Jesús entró en el tabernáculo celestial. En Hebreos 11 se habla de los héroes de la fe antiguo. Todos esperaban al Mesías. Después de Jesús no hay más necesidad de sacrificios de sangre. El sacrificio más importante en la vida cotidiana es el de la alabanza y de hacer el bien. Santiago. Esta carta probablemente la escribió Santiago, el hermano del Señor, quien lideró la comunidad cristiana de Jerusalén entre el 41 y el 62. Es un escrito de carácter sapiencial, en el cual hay muchas enseñanzas. Presentamos aquí algunos puntos del contenido de la carta. Pedir la sabiduría a Dios 1:5. Ser hacedores de la palabra y de la religión pura. 1:19 a 27. Respetar al pobre. 2:1 a 13. Controlar la lengua. 3:1 a 12. ¿Cuál es la verdadera sabiduría? 3:13 a 18. ¿De quién eres amigo? ¿Del mundo o de Dios? 4:1 a 10. Advertencia a los ricos. 5:1 a 6. Vivir en la paciencia y la oración. 5:7 a 20. Santiago quiere unir fe y obras para vivir plenamente como discípulos de Cristo. Primera de Pedro. Jesús resucitado se le apareció a Pedro, perdonando su acto de negación e invitándolo a pastorear sus ovejas. Esta carta tiene como tema central la pasión de Cristo, que desemboca no en la muerte, sino en la vida nueva. Buscaba animar a comunidades rurales de Asia Menor que comenzaban a sufrir persecuciones mediante la confesión de la fe verdadera y la práctica de una vida santa, tomando el sufrimiento como una oportunidad para madurar en la fe, porque Jesús nos mostró el ejemplo. El cristiano puede descubrir la esperanza gozosa y segura que lo conduce a la salvación. Para resistir los sufrimientos presentes hay que contemplar los sufrimientos de Cristo y su victoria final. Segunda de Pedro, escrito que busca responder al problema del retraso de la parucía o segunda venida de Cristo. La comunidad cristiana debe cuidar y proteger la fe auténtica ante las falsas doctrinas que la amenazan, viviendo en fidelidad a la palabra revelada por Dios, con una conducta irreprochable y esperando con paciencia la vuelta del Señor. En el capítulo 1, en los versículos del 5 al 7, él presenta los pasos necesarios para llegar a una fe madura. Fe, virtud, conocimiento, dominio propio, constancia, devoción a Dios,
afecto fraternal y amor. Primera, segunda y tercera de Juan fueron escritas para contrastar una idea falsa que surge de la herejía gnóstica, que ponía la perfección de la vida cristiana no en la fe, sino en el conocimiento intelectual. La primera carta de Juan es destinada a las iglesias conocidas por el autor, la segunda a una iglesia familiar y la tercera a un tal Cayo, probablemente líder de una iglesia. Juan insiste en la realidad humana de Jesús y en el mandamiento del amor. Dios nos amó primero, por eso Él nos pide que nos amemos mutuamente. Juan dice que no podemos decir que amamos a Dios al cual no vemos, sino que amemos al hermano que vemos. Primera de Juan 3:4. La fe y la fidelidad a la enseñanza recibida deben ir unidas al cumplimiento de la voluntad de Dios. Por creer en Jesús y reconocerle como el Salvador, ya se posee la vida eterna, pero es preciso resistir firmes hasta el fin. La primera carta de Juan dice que Dios es luz y que nosotros, los cristianos, debemos permanecer en la luz, estando en comunión con Él mediante la oración y cumpliendo la justicia. Judas, utilizando un lenguaje apocalíptico, con las imágenes de los ángeles caídos, de la disputa de Miquel con el diablo y de la profecía de Enoc, advierte a los cristianos que no se dejan seducir por unos falsos maestros que están actuando en el interior de la comunidad, sembrando confusión. Hay que mantenerse firmes en la fe que recibieron de los apóstoles, orando en el Espíritu Santo. El Apocalipsis. Esta obra fue escrita durante la persecución que sufrió la Iglesia en tiempos del emperador Domiciano, a fin del siglo I, mediante un lenguaje cargado de símbolos tomados del Antiguo Testamento. La obra busca animar a los cristianos perseguidos, presentando una visión cristiana de la historia. Aparentemente el imperio opresor y las fuerzas del mal que están por detrás están consiguiendo una victoria frente a la iglesia perseguida, pero no es así. Quien mueve los hilos de la historia es Cristo y de Él. Es el triunfo final que ocurrirá en la parucía. En Apocalipsis 1:19, Juan es invitado a escribir las cosas que ha visto en visión, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. En el capítulo 1, Juan vio la gloriosa aparición de Jesús que desde ahora está gobernando a las iglesias y al mundo. En los capítulos 2 a 3, Juan escribe las cosas que suceden ahora y las envía a las 7 iglesias. En los capítulos del 4 al 22, Juan escribe también las cosas que sucederán después. A. Las visiones de Juan como el trono de Dios, un rollo sellado, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. B. Un triunfo final de Dios y su Cristo. C. El mundo nuevo y las nupcias del Cordero. En ella, Jesús, el Hijo ofrecido en sacrificio, el Cordero degollado, derrotará el imperio y todas las fuerzas del mal. Esta victoria de Cristo devuelve la esperanza a todos los sufridos de la historia, porque Él nunca falla. Por eso podemos quedarnos en la paz y la alegría, porque en Cristo nosotros también somos vencedores. Los sufrimientos sirven
no para derribarnos, sino para madurar en la vida espiritual. El autor habla de un nuevo cielo y una nueva tierra, de la nueva Jerusalén que baja desde arriba y del árbol de la vida. En esta nueva creación, todos los creyentes estarán unidos a Él y ya no habrá más ni sufrimiento, ni lloro, ni muerte, porque Dios será todo en todos. Amigos y amigas, terminamos este breve recorrido en los escritos del Nuevo Testamento. Mi esperanza es que después de esta breve meditación se queden con las ganas de profundizar más esta palabra. Les recuerdo que mañana, domingo, compartiremos una breve introducción al Antiguo Testamento a partir de las 19:30. Tengan una buena noche en la paz y el amor de Dios. Hasta luego y que Dios les bendiga.